Ministerio TIC. El tema del día de hoy fue propuesto por un televidente y es el Festival de Cine en Bogotá. Para comenzar, veamos un poco sobre esta historia. El cine nacional tiene cada vez más presencia en los festivales y muestras más importantes del mundo, y la buena calidad de algunas películas le ha ido construyendo un prestigio fundamental como precedente para su avance. Desde el Ministerio de Cultura se hace énfasis permanentemente en la importancia de que las películas colombianas sean presentadas en los principales festivales del mundo. Desde 2010, más de 125 películas y proyectos han participado en festivales, mercados y talleres de talla mundial. En 2013, la industria cinematográfica nacional se llevó 30 premios de la escena internacional. En la práctica, no obstante, los premios no impactan considerablemente en la taquilla. Vamos a conversar sobre el cine, y para hablar de esto tenemos un invitado muy especial, quien nació para ser parte del séptimo arte, porque es hijo de dos grandes figuras de la televisión y cine colombiano, David Esquivel y María Cecilia Botero. Les hablo de Mateo Stiebelberg. Bienvenido a Toma el Control. Muchas gracias, muy contento de estar acá. Maravilla. Sí, es verdad, estamos muy contentos. Antes de empezar la entrevista, nos gustaría que nos comentaras algo acerca de tu profesión. ¿En qué estás trabajando en este momento? En estos momentos estoy más en procesos de desarrollo y de escritura de un par de proyectos. No puedo hablar mucho de ellos ahora, no me dejan. Pero son para plataformas. Estoy un poco más enfocado ahora en eso, y pues por supuesto los proyectos personales siempre están en proceso constantemente. Es decir, como las películas que uno quisiera hacer a diferencia de las cosas para tele. Y estoy montando una obra de teatro. Muchas gracias por ese contexto. Ahora me gustaría saber si para ti fue alguna ventaja haber nacido de padres artistas vinculados a la televisión y al cine. ¿Tuvo alguna repercusión esto en tu perfil? Sí, para bien y para mal. Para bien, porque creo que me ayudó a clarificar que era un poco lo que me quería dedicar. Realmente yo nací en 3 sets de televisión, pero bueno, eso también me costó 15 años de terapia, porque el nepotismo es complejo. Y siempre de alguna manera lo persigue a uno, y es una mochila muy pesada. Es como que el tema de la meritocracia es complejo, es como que uno no se merece las cosas porque pareciera que uno nació en cuna de oro. Entonces fue difícil. Al principio ya hice las paces con eso, pero evidentemente sí me ayudó muchísimo como a tratar de entender y respirar lo que hago. Mateo, y que nos cuentes tu experiencia en este contexto. ¿Por qué dices que es una mochila pesada lo que nos comentas? Tiene que ver mucho con las comparaciones que se hacen. Digamos que el rol de mi papá cuando llegó acá fue muy importante, entonces siempre está bueno. Entonces, ojalá usted haga algo parecido, ¿no? Es como que son esas micropresiones que empiezan como a gestarse de a poquito, y que lo que tú haces directamente nunca tiene como el mérito, porque pareciera que todo viene apalancado.
Y eso pues genera un montón de inseguridades, ¿no? Y empieza uno a dudar de uno, si uno realmente es bueno o si uno está acá simplemente es por el hecho de ser hijo de. Entonces eso es complejo. Pero fueron años de terapia, por fortuna. Por fortuna creo que está resuelto, quiero pensar. Sabemos que te formaste en la Universidad de Cine de Buenos Aires. ¿Esta formación pesa más en tu trabajo de dirección que la que se podría haber obtenido aquí en Colombia? Yo creo que eso es una discusión muy importante en general, sobre todo el tema de la academia versus el oficio. Muchas personas que yo conozco no han pasado por una escuela de cine y pareciera que respiraran más cine que los que han pasado la mayor parte de su vida en una academia. Creo, a mí me funcionó mucho en los aspectos distintos al oficio, creo más desde el lado teórico, que eso difícilmente uno lo aplica o tiene la posibilidad de aplicar, pero creo que el quehacer, o sea, el hacer, estar en un set, el aprender, el saber pararse, el entender cómo funciona un set, muchas veces funciona más que una escuela, sin desmeritar, por supuesto, lo que significa la academia. Ok, dices que efectivamente esta presencia es más importante, pero siendo más específicos, ¿qué rescatas tú de esa parte como tal de este proceso? Pues mira, yo recuerdo, hay como un par de materias que sobre todo son muy académicas que uno al principio piensa que no tienen nada que ver o está muy desligado. Por ejemplo, se me viene a la cabeza la semiótica y la semiología. Por el nivel de densidad de sus textos, por la complejidad de sus textos, de sus autores, uno dice, esto yo creo que en ningún momento lo siento aplicable al quehacer. Y sin embargo, en el momento que eso te hace clic, es impresionante lo relacionado que está con la sintaxis cinematográfica, con la narrativa, con dónde poner los puntos y los comas dentro del lenguaje audiovisual. No digo que si no lo hagas no lo puedas aprender, pero a mí personalmente esa parte de academia me pareció clave. Y pues por supuesto el ver una cantidad de filmografía que yo de hecho pues para mí era inexistente, que creo que de alguna manera así haya sido desde el punto de vista obligatorio, como véanse la historia del cine húngaro, y creo que ahí es donde uno empieza a descubrir un montón de cosas y se empiezan a abrir muchas cosas en la cabeza que por lo general de pronto por iniciativa propia uno no tiene. Lo hablo desde mí, ¿no? Pero definitivamente creo que la academia desde ese lugar sí tiene eso. Creo que está mucho más ligado a tratar de construir y entender muy bien la sintaxis audiovisual. Sabemos que eres actor. A la hora de dirigir, ¿le agregas este conocimiento a tu trabajo a nivel global en las películas desde la perspectiva de actor? Por supuesto que sí. De hecho, para mí, como director, digamos, me he dado cuenta que lo que más se falla en la academia es que dentro del pensum no está la parte de dirección actoral, que a mí me parece una falla porque lo que hacen es formar una parte muy técnica, ¿cierto? Muy ligada a la parte visual y la imagen, y los personajes quedan muy regados a miren a ver qué hacen. Entonces hay como una generación de directores que tienen miedo a hablar de los actores y por eso también muchos prefieren trabajar con actores naturales, o ese rótulo que es bastante polémico, pero que es parte de nuestra filmografía y de nuestra identidad cinematográfica. A mí como actor, digamos, el haberme yo formado también como actor me ayudó muchísimo a la hora de comunicarme con los actores. O sea, hay como los actores funcionan también de una manera y hay un lenguaje que se desarrolla para poder llegar a ciertos lugares emocionales. Un ejemplo es que los actores no trabajan con adjetivos, sino trabajan con verbos de acción, por ejemplo. No puedes pedirle a un actor que haga esta toma más feliz, porque eso es absolutamente objetivo, no tiene herramientas para trabajar. Mientras que si tú trabajas con verbos de acción, ellos empiezan ya a estructurar una especie de abanico de posibilidades con los que pueden lograr
por lo menos posibilidades interpretativas y tú tienes poder de elección, pero eso implica, creo yo, haberse parado en un escenario en algún momento, sentir esa vulnerabilidad y esa exposición a la cual los actores están expuestos, valga la redundancia, todo el tiempo. Es verdad, y lo relaciono mucho con experiencias personales. Cuando yo actúo, también el director me dice con palabras, por ejemplo, furioso, actúo furioso, deprimido, actúo deprimido. Y yo digo, pero ¿cómo expreso eso? ¿Cómo lo muestro? Pero él tiene una idea muy particular y me dice, relaciónalo con una experiencia. ¿Cómo te sentiste cuando tu papá murió? Y de inmediato me evoca la acción, me evoca toda esa capacidad de expresión de poder mostrar emociones. Ahora quisiera preguntarte también, para saber, Mateo, ¿tú como actor anteriormente estuviste en películas? ¿Cómo cuáles? Yo hice una peli de terror que se llama El Páramo, hace muchos años, y pues fue una experiencia maravillosa. De hecho, fue una película como muy coral, y fue como un reencuentro también con la actuación. Ya, digamos, yo recién había llegado otra vez de estudiar de Argentina, estaba como muy metido en la cabeza que lo que quería era dirigir. Había hecho una asistencia de dirección en una novela que se llamó Rosario Tijeras y de repente apareció esta oportunidad de hacer El Páramo y dije, creo que es el momento para reconciliarme con la actuación, porque más allá del oficio, más allá de si por el hecho de haber estudiado actor, todo, de ser actor, yo no me considero un buen actor, entonces también creo que por descarte me fui para el otro lado. Entonces creo que ayudó muchísimo eso en términos de reconciliación y de volver a tener la experiencia de tener un director. Sí, me doy cuenta de que efectivamente es muy interesante eso que nos cuentas. Y tengo aquí algo relacionado con esa serie que nos comentas. Tú como director, ¿cuál es el género que más te gusta utilizar para contar tus historias? Pues pucha, yo creo que eso es una pregunta tan complicada. A ver, quiero pensar que la mayoría de los que nos dedicamos a esto somos cinéfilos, entonces hay como una gran variedad. Dentro del cine comercial hay muchos puristas, o sea, los que representan quizás como esa parte más autoral. La palabra género les asusta, ¿no? Es como... yo, al contrario, disfruto muchísimo como espectador de la gran mayoría del abanico cinematográfico. Sin embargo, tengo algo ahí por dentro, o sea, me he dedicado mucho a hacer comedia negra, me he dedicado a hacer dramas históricos, sobre todo, y como director lo que más he hecho es piezas de época. 70, 1880, 50 es como lo que hago. La ficción histórica me parece que es un género que a mí me gusta mucho y que por alguna razón de la vida se me ha plantado. Sin embargo, yo tengo como un cosito ahí con la ciencia ficción que me encanta. Lo que pasa es que desde este país es muy difícil tratar de que algo así suceda. Eso está como muy ligado. Pareciera que la ciencia ficción fuera gringa y el resto de la humanidad no tiene derecho. Entonces, pero nada, o sea, leo mucho sobre ciencia ficción, me encanta. Sobre todo porque está ligado a temas que me llaman mucho la atención, como la mecánica cuántica, como los universos paralelos, entonces como que hablan prácticamente de nuestra propia existencia, entonces no sé si es demasiado pretencioso eso, pero sí, es algo que a mí personalmente me moviliza. Hay demasiado drama en la vida real como para agregarle más, ¿no? Mateo, nos estabas comentando que esta oportunidad de recuperar esta parte actoral con la serie El Páramo. Y esta serie es de terror porque es de tu agrado. ¿De pronto el público en general se siente atraído por este género? El Páramo fue una película que en su momento tuvo una repercusión muy grande porque fue de las primeras películas de género, sobre todo de ese género, que fueron exitosas tanto en taquilla como en crítica, y eso como que abrió la puerta a que varias alternativas artísticas similares empezaran como a tomar forma.
Yo particularmente también tengo una fijación con el terror. Yo creo que el terror, sobre todo como creo que el terror psicológico me parece que son como 10 años de psicoterapia para la gente que lo ve, ¿no? Es como enfrentarse a un montón de miedos desconocidos y de tratar de entender qué es lo que me genera esa incomodidad y ese miedo. Y a nosotros, los seres humanos, por alguna razón extraña, nos gusta eso. O sea, nos gusta sentirnos sacudidos, nos gusta que nos asusten, por más que las personas digan que no. Entonces, hay una sensación de adrenalina, y porque creo que de alguna manera visualizar aquello que nos genera inquietudes, inseguridades, miedos representados en cosas paranormales, cosas por fuera del planeta o traumas, llaman mucho la atención, y me parece que es muy diciente de cómo nos manejamos nosotros, cómo es nuestro día a día, cómo funciona la conducta del ser humano. Me parece que el terror, bien hecho y de alguna manera coherente, funciona mejor que quizás muchos años de psicoterapia. Mateo, hablando del páramo, ¿nos podrías dar un poco de información acerca de esto? La película es acerca de un pelotón de soldados que llega a una base militar aparentemente desalojada, por la cual, digamos, la última comunicación que tuvieron es que hubo un incidente en esa base. Y cuando este grupo de soldados llega, la base está completamente sola y hay solamente como un montón de cuerpos de otro pelotón que estaba ahí. Y estos soldados van a tratar, digamos, de pelear contra su propia paranoia de qué es lo que está sucediendo, sin perder. O sea, la mayoría pierde la cordura, ¿no? Y se enloquece y empieza a ver el enemigo donde no es, ¿no? Casi que el enemigo somos nosotros mismos. Encuentran a una mujer que no habla, que es una especie como de bruja, y evidentemente la empiezan a tirar de guerrillera, y cree que lo más factible es que ella haya sido la responsable de lo que sucedió. Y paralelamente se cuenta una historia de dónde venía este grupo antes, que venían de cometer una atrocidad en ese momento. Entonces hay todo un tema de la culpa constante en este tipo, y es realmente una crítica muy fuerte a la guerra, a los daños que deja la guerra. ¿Quieren seguir aprendiendo una seña con nosotros? Estamos con nuestro invitado que también quiere aprender una seña. Vamos a aprender la seña de película de terror. Película y terror. Ahora hazlo tú solo a la cámara. Película de terror. Muy bien, muchas gracias. Voy a buscar la forma de poder verla pronto para ver qué me genera a nivel psicológico. Me parece interesante esa descripción. Ahora quiero preguntarte acerca de tu opinión. ¿Tú crees que en Colombia hay una cresta alta en esta onda cinematográfica? ¿Crees que esta cresta se puede sostener? Yo no creo, tristemente, pero no ni siquiera aquí en Colombia. Yo creo que estamos pasando por un momento crítico y delicado en términos de cine a nivel global. Cada vez la gente va menos a teatro. Las salas de cine cada vez están más vacías, y ni siquiera las grandes producciones y las grandes franquicias están pudiendo garantizar una taquilla razonable para el nivel de inversión. Con lo cual, películas independientes empiezan a sufrir muchísimo más. Si ya era difícil antes, hoy en día se vuelve muy complejo. Creo que por fortuna todavía quedan ciertos estudios que digamos, ponen por encima el contenido, por encima de lo otro. Digamos, voy a poner un par de ejemplos en Estados Unidos. Uno es A24, que ya creo que llevan como 4 Óscares seguidos. O sea, era una compañía muy independiente y ha tenido un par de películas de muy buena calidad. Los otros son Neon Pictures y Focus Features. Esos son los 3 como estudios independientes por fuera del sistema, pero
que curiosamente ahora ya hacen parte del sistema, o sea, no hay nada que hacer. Pero que todavía por lo menos son películas de un mediano presupuesto y que está destinado un poco a la gente que todavía cree en salir de su casa e ir a compartir 2 horas con extraños y ver una película y generar ese tipo de conexión, ¿no? Versus quedarse en la casa y ver la película cuando quiera, que si uno tiene que ir al baño para, que si pasa. Entonces, creo que el cine ha tenido, digamos, está sufriendo mucho y para mí está muy ligado a la crisis de atención que existe hoy en día. La gente no puede pasar más de 5 minutos en algo porque ya necesita estar pendiente o del teléfono o de otra cosa. Entonces, pedirle a la gente que te preste tu atención durante 2 horas es un tema. En este momento para mí es la moneda corriente más costosa, todas, la atención de la gente. Es verdad, qué buena reflexión, de verdad es súper interesante. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, Mateo. ¿Tú qué opinas de los festivales de cine? ¿Qué perspectiva tienes al respecto? En Colombia, claro está. Pues yo en estos momentos, o sea, si antes eran para mí de alguna manera como una parte, como, no quiero decir elitista, pero sí de alguna manera como exclusiva de las personas que hacían cine, ¿cierto? Hoy en día se han vuelto como la única plataforma existente para poder mostrar los trabajos. O sea, si no es por los festivales, no hay forma. Precisamente porque la parte del theatrical release está en problemas. Ahora se ha vuelto como la alternativa para los cineastas independientes y no independientes para que alguien compre la distribución de su película, para que alguien diga, miren, este soy yo. Antes me daba la sensación que no era tan así. Para mí me parece que era importante en ese momento, hoy en día es esencial. Es verdad, es verdad. Y eso que me comentas, ¿tú dirías que los festivales de cine hacen tener la sensación de que les hace falta algo más para completar su propuesta de valor? ¿O crees que así como están bien? Yo creo que es muy complejo. Yo creo que nadie nunca está satisfecho, sobre todo con los festivales de acá y con la curaduría. Es una curaduría de festivales bastante compleja. Si nosotros le damos a veces mucho palo al FICSI, que digamos en teoría es como nuestro festival más importante, pero es que hay que entender que eso pues, depende de otros factores más complejos. Hay todo un tema presupuestal que viene también del Ministerio de Cultura, que también aprovecha eso. Conseguir buenas películas no es tan sencillo, ahora no hay tanto dinero, pero creo que, digamos, el festival, de hecho, el FICSI es uno de los festivales más antiguos que hay en la región y que hoy en día siga teniendo vida y que la gente siga apostándole a eso, pues para mí es que hay que aplaudirlo de bien, pues, por cómo está la situación, ¿no? Pero digamos, siento que sería muy justo desde mi lado, sentado, tranquilo, exigirle a un director de festival o a un curador cómo tiene que hacer las cosas. Yo de gestión cultural, por ejemplo, no conozco. Tampoco conozco sus adentros, pero pues vaya a saber cómo funcionan esas cosas. Yo agradezco que exista, la verdad, solamente. ¿Tú crees que en estos momentos en Colombia no podemos hablar de una escuela de cine todavía? En estos momentos tiene una alternativas muy buenas, tanto desde la parte universitaria como desde la parte netamente técnica. Quiero decir, está la escuela de cine, que tiene como un bagaje muy interesante. Sé que la carrera en la Manuela Beltrán es muy buena, sé que la carrera de cine en la Universidad Nacional está muy buena. Y por otro lado, Congo, que ha sido durante muchos años el rental más grande que ha habido en este país de equipos, abrió escuela para la parte técnica, es desde segundos de cámara hasta directores de fotografía. Entonces tú haces todo ese recorrido y, o sea, entiendes y estás en el día a día con la última tecnología en equipos, absolutamente todo tipo de grips, todo tipo de formatos, todo tipo de cámaras, todo tipo de óptica. Y creo que eso ha tenido que ver mucho porque Colombia, creería yo más o menos desde el año 2015, que fue cuando se hizo Narcos, la serie de Netflix, lo que hizo fue industrializar nuestra profesión. Nosotros todavía éramos bastante amateurs en términos de
Todavía nos falta la parte sindical, que es muy importante y por la cual yo creo que hay que seguir peleando, pero en términos de cómo se hace una serie a gran escala, cómo son los diseños de producción de una película de gran presupuesto o serie de gran presupuesto, a partir de esa serie aprendimos un poco cómo es. Por eso nos hemos convertido como una especie de hub para un montón de producciones de afuera, porque entendemos por lo menos el modelo gringo de cómo hacer las cosas. Y por supuesto los incentivos tributarios que existen acá para ellos son, o sea, les salimos ni siquiera mucho más barato que la mitad. Y no necesariamente eso significa que aquí paguen mal. Quiero decir, no nos van a pagar lo mismo que a las personas que hacen esto en Estados Unidos, pero de alguna manera nos hemos profesionalizado. Entonces sí se vuelve atractivo el venir a rodar acá y eso es súper importante para la industria. Yo voy a aprovechar un poco de tu tiempo para hacerte una invitación, a modo de conclusión, para nuestros televidentes y las personas que nos están viendo en este momento, que están estudiando carreras profesionales relacionadas con el cine. ¿Qué les podrías decir para incentivar o encaminarlos en este camino? Bueno, es curioso porque yo creo que en estos momentos yo necesito más incentivo por parte de ellos. Porque, o sea, estamos viviendo una época en la que la palabra contenido es delicada, pero digamos, generar contenido, hacer una película, hoy en día está muy al alcance de las manos. Yo justo venía, lo que te decía de, claro, a nivel global, la distribución de una sala, pues por supuesto es muy complejo, pero asimismo se ha reducido. Sin embargo, todas las plataformas que hay hoy en día para poder realizar las cosas, que uno pueda realmente filmar algo en su teléfono con la misma calidad, pues, por lo menos casi la misma calidad de una cámara profesional, digamos que por lo menos a mí me pone en una disyuntiva interesante de que si no lo están haciendo es porque no quieren, ¿no? O sea, toda la parte técnica existe en este momento. La gente está ávida de historias y de consumir un montón de cosas. Entonces, espero. Muy impactante tu discurso, y es verdad, tenemos todas las herramientas para hacerlo. Y si no lo hacen, dice mucho de su misión y de lo que deciden hacer. Muchas gracias por estar con nosotros, por estar en este espacio en Toma el Control. A ti, muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden que sus peticiones, quejas y sugerencias pueden enviarlas al correo atencionalciudadano@canal13.com.co o a través de las redes sociales X, Facebook, Instagram y la página web de www.canal13.com.co. ¡Nos vemos! Ministerio TIC.